por más de 15 días puede ser tuberculosis. ¿Y qué es la tuberculosis? La tuberculosis o TBC es una enfermedad causada por un microbio que generalmente ataca a los pulmones. Es peligrosa y puede darle a cualquier persona, no discrimina edad ni clase social. La tuberculosis tiene cura si se cumple con el tratamiento. Pero cuidado, el microbio puede hacerse resistente y los medicamentos comunes ya no le van a dar ningún efecto. El microbio de la TBC se va a proteger y se va a hacer resistente. Ahora es TBC resistente. Es más peligrosa y más difícil de combatir, pero se puede curar si la persona cumple con un tratamiento adecuado. Hola, ahora les vamos a hablar un poco sobre lo que es Mycobacterium tuberculosis. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre la historia de la tuberculosis. La palabra tuberculosis fue empleada por primera vez en 1834, cuando aún el diagnóstico de la enfermedad seguía basándose en sus síntomas. Luego vino un médico alemán llamado Robert Koch, quien proporcionó las pruebas irrefutables de que esta bacteria constituía la única causa de la enfermedad y que podía demostrarse al examinar el esputo de los enfermos que tenían tuberculosis. El 24 de marzo se celebra lo que es el Día Internacional de la Tuberculosis. Este bacilo es llamado bacilo de Koch, ya que el médico se llamaba Robert Koch. También en su antigüedad fue llamado tisis, mal de rey o plaga blanca. Ahora les voy a hablar sobre lo que es Mycobacterium tuberculosis. Bueno, para empezar a desarrollar lo que es diagnóstico, tratamiento y también un poco de las manifestaciones clínicas, pues vamos a hablar sobre cómo es esta enfermedad. Bueno, es un bacilo delgado y dice también que mide de 0,3 micrómetros. Comúnmente muestra un aspecto irregular de cuentas de rosario que asemejan una serie de gránulos ácidos resistentes. Como ya le había hablado, aquí en esta lámina podríamos desarrollar gránulos ácidos resistentes porque se denomina BAR, un bacilo ácido alcohol resistente. Se cultiva a 37 grados centígrados, pero no a temperatura ambiente. También tenemos que este bacilo de Koch, es un aerobio estricto. Y también tenemos que las pruebas bioquímicas las distinguen de otras micobacterias. Tiene una resistencia poco común ante el secado y desinfectantes, pero no al calor. Les hablaré sobre lo que es fisiopatogenia de la tuberculosis. Bueno, se muestra una tos productiva de 2 semanas y como ya les había hablado antes, es aerobio estricto. Es por eso que su foco de infección es los pulmones, porque como que tiene más afinidad donde hay más oxígeno. Su factor de virulencia es core factor y inicia una replicación lenta
en un periodo de tiempo de lo que sería de 14 a 21 días. Los macrófagos los eliminan. Cuando no lo hacen, ocurre lo que es la infección, y cuando el sistema inmune está deprimido, ocurre lo que es la tuberculosis miliar. Luego sale a la sangre, entonces se disemina a los ganglios linfáticos, hasta los ganglios linfáticos, luego hasta los ganglios regionales, donde forma un complejo primario denominado COM. La expresión, esta podría ser la expresión radiológica, que es el complejo de COM. Esto se define como una neumonitis más una linfangitis más una adenitis. Eso es como se define lo que es el complejo de COM. El sistema inmune, como ya pues sabemos, es nuestro protector, y él siempre tiene un as bajo la manga, que es la hipersensibilidad tipo 4. Se activan macrófagos y se forman granulomas que contienen el bacilo. Su crecimiento mide por debajo de 0,2 y un pH ácido permaneciendo latente en el 90%. Es una enfermedad infectocontagiosa. Su foco, como ya lo había dicho, es los pulmones, pero al diseminarse puede dañar otros tejidos, como lo son el cerebro, la columna vertebral, los riñones y pues los ganglios linfáticos. Ahora les hablaré sobre su composición estructural. Está compuesta hasta un 60% de lípidos. Los ácidos grasos son los que predominan a formar su pared. Vamos a tener de menor a mayor importancia las proteínas que van a permitir que las pruebas den positivo y negativo durante lo que es el diagnóstico de la enfermedad. Una pared de peptidoglucanos, igual que las bacterias gram positivas y gram negativas, la poseen, pero esta bacteria no clasifica en ninguna de ellas, ya que no adquiere esa tinción. Es por eso que se denomina BAR, que significa bacilo ácido alcohol resistente. Luego tenemos que el gabinogalactano es polisacárido, que se ramifica y se une con el peptidoglucano y forma una estructura celular contra fármacos y ante la lisis osmótica, una pared odrófoba de gran resistencia. Y luego tenemos el ácido micólico, esencial para la virulencia, para la adhesión hacia toda la zona que va a afectar, y vamos a tener que en la periferia vamos a tener lo que es el factor cordón. Esta sustancia le brinda ciertas estructuras en cadenas que va a inhibir la proliferación de los leucocitos y va a tener una capacidad de formar gránulos, que es lo característico de la TD, y va a inactivar el proceso de respiración celular de las mitocondrias. Además tenemos los sulfátidos, que son glucopéptidos que hacen potenciar más el factor cordón, y además inhibe la unión del fagosoma con el lisosoma dentro de lo que es el macrófago. Luego tenemos lo que es el lipoarabinomannan o LAM. Va desde la membrana celular hasta la periferia y va a permitir que en él entre al macrófago, y esto nos da a entender que es una bacteria intracelular. Una vez adentro
permite que prolifere y que el macrófago no lo destruya, es decir, que inactiva la acción del macrófago de fagocitar y es inmóvil y no esporula. La tuberculosis puede ser pulmonar o extrapulmonar. La pulmonar es la forma más frecuente, observándose en más del 69% de los casos. Es la única forma de tuberculosis que puede ser contagiosa. La tuberculosis puede afectar a cualquier parte de lo que es el cuerpo, como se puede ver en lo que es en la tuberculosis extrapulmonar, que puede afectar lo que es la columna vertebral, cerebro, riñones. La epidemiología de la tuberculosis. Esta es una enfermedad reconocida desde hace mucho tiempo, o sea, es una enfermedad antigua, que alcanzó proporciones epidémicas en el mundo occidental, es decir, en Europa, con tasas muy altas de infectados y de muertos durante la Revolución Industrial, que duró del siglo XVIII al siglo XIX. Está relacionada con la urbanización y el hacinamiento, y debido a que provocó la muerte aproximadamente del 20 al 30% de todas las muertes en las ciudades, se ganó el apelativo de capitana de todos los ejércitos de la muerte, aunque las tasas de morbilidad eran mucho más altas. La enfermedad había tenido importantes componentes sociológicos que floreció gracias a la ignorancia, la pobreza y la falta de higiene, en particular durante periodos de gran alteración social como las guerras y la depresión económica, que sucedió en esa época en la zona europea. Los humanos también pueden infectarse a través del tracto gastrointestinal por consumir leche de vacas tuberculosas, aunque esto hoy en día es muy improbable, es poco común debido a que en los lugares donde se produce para el comercio de la leche se utiliza la pasteurización y en raras ocasiones por abrasiones en la piel. Se ha estimado que un solo exceso de tos puede generar hasta 3 núcleos goticulares infectados y que se necesitan menos de 10 bacilos para iniciar una infección pulmonar en un individuo susceptible. Como ya sabemos, la tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más antiguas y comunes que tenemos. Según la Organización Panamericana de la Salud, un cuarto de la población mundial tiene tuberculosis latente, es decir, tuberculosis de forma inactiva. De este porcentaje de personas que presentan tuberculosis latente, del 10 al 15% van a llegar a desarrollar la tuberculosis en forma activa. Los grupos de riesgo que son prioritarios para el sistema de salud son pacientes que tienen el sistema inmunitario comprometido de alguna manera, como personas que reciben un órgano o trasplante hematológico, personas con VIH, con cáncer, personas desnutridas, personas que reciben tratamiento antiinflamatorio o fármacos inmunodepresores, personas que reciben diálisis, personas con silicosis y contactos que son menores de 5 años. El entorno o contexto que se toma en cuenta para el tratamiento de la infección por tuberculosis latente son contactos de 50 años en adelante, personas que no tienen hogar, trabajadores de la salud como doctores, enfermeras, fisioterapeutas, personas que usan drogas y personas en cárceles. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? Bueno, esta es una enfermedad altamente infectocontagiosa y puede ocurrir cuando una persona enferma tose, estornuda o escupe. Cuando hace esto, hará eliminar pequeñas gotas de saliva, conocidas también como gotas de flujo, que van a contener los bacilos. Estos van a viajar a través del aire, a través de las gotitas de saliva, y van a poder ser aspirados por individuos susceptibles. El reservorio de la tuberculosis es un hombre enfermo
y se va a localizar en el pulmón. El periodo de transmisibilidad es el paciente con tuberculosis pulmonar permanente infectante mientras éste no comience tratamiento específico. Las manifestaciones clínicas de la tuberculosis. Vamos a tener que los síntomas más frecuentes de la tuberculosis pulmonar son tos con expectoración por 15 días o más, fiebre y sudoración nocturna, pérdida de apetito, pérdida de peso, cansancio y decaimiento. También puede haber dificultad para respirar y o dolores de pecho. Tos seca o productiva, expectoración con o sin hemoptisis, es decir, con sangre proveniente de las vías respiratorias. Dolor torácico, vamos a tener síntomas generales como la anorexia, la astenia, que es la debilidad o fatiga, la adinamia, que es la ausencia de fuerza física, y la sudoración nocturna, pérdida de peso y a veces fiebre prolongada. Esta enfermedad de la tuberculosis pulmonar puede llegar a complicarse y llegar a ser extrapulmonar. Los lugares donde más frecuente se localiza la tuberculosis extrapulmonar son los ganglios linfáticos, la pleura, el aparato genitourinario, los huesos, articulaciones, meninges, peritoneo y pericardio. Vamos a tener que si hay un dolor torácico, va a ser en las personas con derrame pleural tuberculoso. Los ganglios linfáticos, cuando se infectan, aumentan de volumen. Y deformación de la columna vertebral, que puede llegar a ser una complicación mucho más grave. Cuando una persona tiene tuberculosis primaria es asintomática o se manifiesta solo por fiebre y malestar general. La tuberculosis primaria se denomina así a la infección pulmonar resultante después de adquirir por la inhalación de gotitas de saliva provenientes de la tos o el estornudo de una persona infectada. La mayoría de personas se recupera de la infección de tuberculosis primaria sin manifestación mayor de la enfermedad. La infección puede permanecer inactiva por muchos años y en algunas personas se activa de nuevo, lo que se denomina reactivación. La mayoría de personas que presentan síntomas de una infección de tuberculosis resultaron primero infectadas en el pasado, y en algunos casos la enfermedad puede reactivarse en cuestión de semanas después de la infección primaria. Las radiografías quizás nos van a mostrar las infiltraciones en las zonas medias del pulmón e inflamación de los ganglios linfáticos en el área alrededor del ilio. Y cuando los ganglios linfáticos se vuelven fibrosos y a veces se calcifican, producen una imagen clínica característica que se denomina complejo de Ghosn en las radiografías. En cerca del 5% de los pacientes, la enfermedad primaria no se controla y se convierte en el tipo de tuberculosis reactivada o se disemina a muchos otros órganos. Esto último puede ser resultado de un tubérculo necrótico dentro de un vaso sanguíneo pequeño. El curso en personas con SIDA y en otros pacientes con compromiso de los linfocitos C es más rápido. ¿Cuándo sospechar tuberculosis? Es muy importante tomar en cuenta todos los síntomas antes mencionados, pero el de mayor valor para sospechar de TB es la tos y el catarro persistente por más de 15 días. Otros síntomas que deben hacer pensar en tuberculosis en conjunto con la tos persistente es la expectoración con sangre, con o sin dolor torácico y dificultad para respirar, pérdida de peso y de apetito, fatiga, sudoración nocturna, fiebre, cansancio, infección por VIH y otras enfermedades que deprimen la inmunidad.
Para el diagnóstico de la tuberculosis existen dos pruebas. La prueba de tuberculina. Para realizar el examen se limpia el sitio, usualmente el antebrazo, con alcohol de fricción. Luego se inyecta el extracto de PPD, el cual es derivado proteico purificado. Este se coloca debajo de la capa cutánea superior, provocando la formación de una roncha en la piel, la cual por lo regular desaparece en unas pocas horas. La reacción tardará de 48 a 72 horas en aparecer, y el paciente debe volver al médico en este lapso para realizarse una revisión del área. Este chequeo determinará si ha tenido una reacción significativa a la prueba de PPD. La reacción se mide en milímetros de hinchazón firme, induración, no enrojecimiento en el sitio de la infección. Debe considerarse una prueba de tuberculina positiva a partir de 5 milímetros. En la prueba de tuberculina existe una clasificación de 6 clases. La clase 0 indica que no ha habido exposición a tuberculosis, las personas no están infectadas y presentan una PPD negativa. La clase 1 presenta exposición a tuberculosis sin señal de infección. La clase 2 indica una infección tuberculosa sin enfermedad. Estudios bacteriológicos, no evidencia clínica ni radiológica de tuberculosis negativos. La PPD será positiva. En la clase 3 existe la tuberculosis, infección con enfermedad, evidencia clínica y radiológica, estudios bacteriológicos positivos como el PAR y cultivo. El PPD será positivo. En la clase 4, la enfermedad previa. Esta indicará una historia clínica de haber padecido tuberculosis pulmonar o hallazgos radiológicos anormales, estudios bacteriológicos negativos y PPD positivo. Y en la última clasificación, la clasificación 5, dice que esta indica sospecha de tuberculosis en estudio pendiente de diagnóstico. En esta clase no debe de estar más de 3 meses sin diagnóstico ni tratamiento. La segunda técnica para el diagnóstico de la tuberculosis es la baciloscopía, la cual ha sido utilizada internacionalmente en la búsqueda de casos infecciosos. Esta se lleva a cabo a través de la muestra de esputo o flema, la cual es estudiada a través del microscopio. En la imagen podemos observar que se deben tomar 3 muestras de flema para obtener un mejor resultado en su estudio. Debe considerarse positiva una prueba a través de la baciloscopía a partir de observar de 1 a 5 bacilos por campo. En caso de niños menores de 10 años, el diagnóstico de tuberculosis se vuelve difícil, ya sea por la falta de una muestra de esputo o por las características que presenta la enfermedad, por lo que se hace necesario la utilización de criterios diagnósticos como clínicos, radiológicos, epidemiológicos, tuberculínicos, anatomopatológicos y bacteriológicos. Existen diferentes patologías que pueden ser confundidas con la tuberculosis, por lo cual debe considerarse tener un buen conocimiento acerca de las manifestaciones clínicas de la tuberculosis y un buen diagnóstico diferencial. Entre las patologías que podemos confundir con la tuberculosis tenemos psiconeurosis, trastornos endocrinos, fiebre de causa no determinada, fibrosis pulmonar, neumoconiosis, abscesos pulmonares no tuberculosis, bronquiectasia, neumonía típica primaria, enfermedades micóticas como coccidioidomicosis, sarcoidosis, carcinoma de pulmón, trastornos cardiovasculares, granulomatosis de Wegener, artritis reumatoide. En general, los humanos tienen una inmunidad innata bastante elevada al desarrollo de la enfermedad. Esto se ilustró de manera trágica en el desastre de Lübeck en 1926.
donde a los lactantes se les administró MTB en lugar de la cepa utilizada como vacuna. A pesar de la dosis alta, solo 76 de los 249 niños murieron. La mayoría de los otros solo desarrollaron lesiones menores. Existe evidencia histórica y epidemiológica de diferencias en la inmunidad de ciertos grupos poblacionales y entre gemelos idénticos y fraternos. La inmunidad a la tuberculosis se relaciona de manera principal con el desarrollo de reacciones mediadas por linfocitos TCD4 a través de la vía de Th1. La destrucción intracelular de la MTB por parte de los macrófagos activada por interferón gamma y otras citocinas es un paso esencial. Durante la infección también se generan linfocitos TCD8 citotóxicos, los cuales quizá tengan alguna función. Aunque se forman anticuerpos en el curso de la infección, no existe evidencia de que representen ningún papel en la inmunidad. Para el tratamiento de la tuberculosis se tienen dos fases. La primera fase, o también conocida fase intensiva, dice que tiene una duración de 2 meses. El paciente recibe 4 medicamentos en una sola toma de lunes a sábado. Los medicamentos que tomarán son isoniazida, rifampicina, piracinamida, ethimbutol. En la fase 2 o la fase de sostén dice que tiene una duración de 4 meses. El paciente recibe 2 medicamentos en una sola toma. Los días lunes, miércoles y viernes, los medicamentos que tomará son isoniazida y rifampicina. En la tabla de la derecha podemos observar las dosis exactas de cada uno de estos medicamentos que deberán tomar los pacientes. Nos muestra la dosis diaria, la dosis trisemanal y la presentación que estos tienen. También existen fármacos que tienen dosis fijas. Tenemos, por ejemplo, a la isoniazida de 150 miligramos más la rifampicina de 300 miligramos, que son 2 fármacos en una sola dosis. Otro fármaco con una dosis fija es la isoniazida de 75 miligramos más la rifampicina 150 miligramos más la piracinamina de 400 miligramos. Es necesario también conocer que el tratamiento debe ser ambulatorio excepto en las siguientes situaciones. En la tuberculosis grave requiere cuidados especiales y vigilancia estricta. Se puede presentar meningitis. En la tuberculosis complicada puede ser hemoptisis graves, neumotórax espontáneo, empiema o toxicidad severa a las drogas. También enfermedades asociadas como diabetes o insuficiencia renal. La necesidad de tratamiento quirúrgico complementario y situaciones sociales que impiden el tratamiento ambulatorio. La tuberculosis puede presentar diferentes complicaciones y secuelas, las cuales tenemos lesiones parenquimatosas, tuberculoma, cavidad de cicatrices, micetoma y pulmón destruido. También están las lesiones de las vías aéreas, bronquiectasias centrales y periféricas, estenosis traqueobronquiales y bronquiolitos. Existen también lesiones vasculares que son arteritis, trombosis, vasos neoformados, hipertrofia de las arterias bronquiales y neurismas de Rasmussen. En las lesiones mediastínicas tenemos adenopatías, fístula esofágica, pericarditis constrictiva y mediastinitis fibrosante. En las lesiones pleurales tenemos empiema, fibrotórax, fístula broncopleural y neumotórax. En las lesiones de la pared tenemos tuberculosis costal, empiema, necesitatis y fístula pleurocutánea. En la prevención y control de la tuberculosis tenemos que el tratamiento expedito y eficaz de individuos con tuberculosis activa y la vigilancia cuidadosa de sus contactos por medio de pruebas de
tuberculina, radiografías y terapias apropiadas son elementos fundamentales para la erradicación de la tuberculosis. La farmacoterapia de personas tuberculino positivas asintomáticas en los grupos de edad más predisponente a presentar complicaciones y personas tuberculino positivas deben recibir fármacos inmunosupresores para disminuir la reactivación de la infección. Factores inespecíficos pueden aminorar la resistencia del hospedador y facilitar la conversión de una infección asintomática en un cuadro clínico. Tenemos la inanización, que es el estado crónico de privación de alimentos, gastrectomía y supresión de la inmunidad de tipo celular por fármacos o infecciones. La infección por VIH constituye un grave factor de riesgo de tuberculosis. Las vacunas con bacilos virulentos vivos, en particular la BCG, que es el microorganismo bovino atenuado, se han usado para inducir algún grado de resistencia en personas muy expuestas a las infecciones. Esta vacuna es aplicada en niños en muchos países. Las pruebas estadísticas señalan que después de la vacunación mejora la resistencia durante un lapso limitado. La erradicación de la tuberculosis en ganado bovino y la pasteurización de leche han disminuido el número de infecciones. La quimioprofilaxis se va a indicar cuando se ha descartado tuberculosis. En los contactos lactantes no deberá suspenderse la lactancia materna. Si por la evaluación de los contactos se descarta que se trata de un caso de tuberculosis, se realizará quimioprofilaxis en las siguientes situaciones: todos los menores de 15 años, contactos de enfermos bacilíferos, y en niños menores de 5 años, contactos de pacientes no bacilíferos que tengan PPD positiva, tengan o no vacuna BCG y tengan un nódulo precoz de BCG antes de los 14 días. La profilaxis consiste en la administración de isoniazida a razón de 5 miligramos por kilogramo al día, máximo 300 miligramos al día, en una sola toma diaria durante 6 meses. A continuación, para finalizar nuestra presentación, vamos a presentarles un video resumen. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa antigua y común. Se cree que un cuarto de la población mundial está infectada con TB, pero solo cerca del 10% de esas infecciones progresan a una enfermedad activa. Se dice que el otro 90% tiene una infección latente o inactiva, no desarrollan ningún síntoma y no transmiten la enfermedad. La tuberculosis es causada por una bacteria en forma de bastón o bacilo llamada Mycobacterium tuberculosis. Una infección se inicia después de la inhalación de micobacterias presentes en gotitas de aerosol vertidas en la atmósfera por una persona con una infección activa. El proceso de transmisión es muy eficiente, ya que estas gotitas pueden permanecer en la atmósfera durante varias horas y la dosis infecciosa es baja. Se necesitan menos de 10 bacilos para inducir a la infección. Una vez en el pulmón, las bacterias se encuentran con la primera línea de defensa del cuerpo, los macrófagos alveolares. Las bacterias son ingeridas por los macrófagos, pero logran sobrevivir en su interior. La internalización de los bacilos desencadena un proceso inflamatorio que atrae a otras células de defensa a esta zona. En conjunto, estas células forman una masa de tejido llamado granuloma, característico de la enfermedad. En su etapa inicial, el granuloma tiene una porción central de macrófagos infectados que están rodeados por otras células del sistema inmune. A medida que se desarrollan la inmunidad celular, los macrófagos cargados de bacterias son asesinados, dando como resultado la formación del centro caseoso del granuloma. Las bacterias se vuelven inactivas, pero pueden permanecer vivas durante décadas. Esa infección contenida se conoce como tuberculosis latente y puede persistir a lo largo de la vida de una persona sin causar ningún síntoma.
la fuerza de la respuesta inmune del cuerpo determina si una infección es detenida aquí o avanza a la siguiente etapa. En las personas sanas, la infección puede detenerse de forma permanente en este punto. Posteriormente, los granulomas sanan dejando pequeñas lesiones calcificadas. Por otro lado, si el sistema inmune está comprometido por fármacos inmunosupresores, infecciones por VIH, malnutrición, envejecimiento u otros factores, las bacterias pueden reactivarse, replicarse, escapar del granuloma y extenderse a otras partes de los pulmones causando TB pulmonar activa. Esta reactivación puede ocurrir meses o incluso años después de la infección inicial. En algunos casos, las bacterias pueden propagarse a otros órganos del cuerpo a través del sistema linfático o el torrente sanguíneo. Esta forma generalizada de la enfermedad de la TB, llamada TB diseminada o TB miliar, ocurre con mayor frecuencia en los más jóvenes, más ancianos y en pacientes con VIH.